La cabaña se encontraba al borde de una tierra olvidada. Sus vigas desgastadas eran testimonio de décadas de abandono. En el interior, motas de polvo bailaban en los rayos de luz que penetraban por las ventanas mugrientas, iluminando montones de lo que la mayoría llamaría basura. Pero para Emma Sullivan, de 32 años, recién abandonada y embarazada de 7 meses, este refugio en ruinas representaba su última oportunidad. Los ahorros que había destinado a una guardería en el apartamento de la ciudad que había compartido con Michael le habían servido para comprar este refugio destartalado, lejos de las miradas críticas y los recuerdos dolorosos. Mientras estaba de pie en la abarrotada sala principal, con la mano apoyada en su hinchado vientre, algo llamó su atención bajo los años de escombros acumulados. ¿Qué secretos guardaba esta cabaña? ¿Y por qué se sentía tan extrañamente conectada a este lugar? La luz de la mañana era dura para los ojos hinchados de Emma mientras metía la última de sus maletas en su sedán de 10 años. Hace 3 meses, el maletero estaba lleno de bolsas de la tienda de bebés del centro, un móvil para la cuna con animales del bosque, suaves mantas amarillas y una pila de libros sobre crianza, con coloridas notas adhesivas que marcaban las páginas importantes. Ahora esos artículos permanecían en el apartamento que había compartido con Michael, abandonados como ella. Emma puso la mano sobre su vientre redondeado y sintió el suave aleteo del movimiento en su interior. «Ahora solo somos nosotros, pequeño», susurró. El bebé respondió con una patada, una presencia tranquilizadora en medio de los restos de sus planes. El recuerdo de la cara de Michael cuando le contó que estaba embarazada aún le dolía. Habían tenido cuidado. Ella había tenido cuidado. Sin embargo, allí estaba, con 32 años y embarazada, a pesar de que ambos habían acordado que los hijos no formaban parte de su plan quinquenal. La sorpresa en sus ojos se había transformado rápidamente en algo más frío, más calculado. No había gritado ni montado una escena. En cambio, simplemente había empezado a hacer las maletas, explicando con su voz de abogado que esa situación no era compatible con su trayectoria profesional. «Me importas», le había dicho, sin mirarla a los ojos mientras doblaba sus camisas de diseño en una maleta. «Pero ya lo habíamos hablado. Desde el primer día he dejado claro que la paternidad no es para mí». 6 años juntos, borrados en 6 horas. Emma cerró el maletero y echó un último vistazo al edificio de apartamentos de Chicago que había sido su hogar. La ciudad que antes le había parecido llena de posibilidades ahora le resultaba asfixiante, demasiado ruidosa, demasiado crítica, demasiado llena de recuerdos. Las miradas compasivas de sus compañeros de trabajo, la decepción apenas disimulada de su madre, los torpes intentos de consuelo de sus amigos. El anuncio inmobiliario había aparecido en su teléfono como la respuesta a una plegaria tácita. Una cabaña en la zona rural de Vermont, a kilómetros de la ciudad más cercana, con un precio sorprendentemente bajo debido a su estado. «Arregle su parte superior con potencial», decía la descripción. «Se vende con el contenido». Las fotos mostraban una estructura desgastada rodeada de prados cubiertos de maleza y bosques densos. Algo en ella la había atraído, ofreciéndole un escape de las miradas compasivas y los consejos bien intencionados. Una llamada al agente inmobiliario, una inmersión en su cuenta de ahorros, y la cabaña era suya, sin verla. Su madre pensó que había perdido la cabeza. Quizás era así. Horas más tarde, cuando las calles de la ciudad dieron paso a las autopistas y estas a sinuosas carreteras rurales, Emma sintió que algo se aflojaba en su pecho. El horizonte se expandió. Los edificios fueron sustituidos por árboles, las vallas publicitarias por el cielo abierto. Nunca había vivido en otro lugar que no fuera la ciudad. La idea debería haberla aterrorizado, pero en cambio le proporcionó un extraño consuelo. Nadie la conocería allí. Nadie recordaría a la Emma que había construido su vida en torno a un hombre capaz de marcharse tan fácilmente. La carretera se estrechó y la señal del GPS falló a medida que el bosque se hacía más denso a su alrededor. Cuando finalmente vio el maltrecho buzón rural con los números descoloridos que coincidían con su nueva dirección, el sol ya se estaba poniendo detrás de los árboles, pintando el camino cubierto de maleza con sombras profundas. La cabaña parecía más pequeña que en las fotos, con sus tablas grises desgastadas por el tiempo, mezclándose con el crepúsculo. Las malas hierbas crecían hasta la altura de la cintura alrededor de los escalones del porche,
y varias ventanas estaban tapiadas con madera contrachapada. Emma se sentó en su coche, con una mano en el vientre, cuestionándose de repente todas las decisiones que la habían llevado hasta allí. «Podemos hacerlo», dijo en voz alta. Aunque la incertidumbre hacía que su voz temblara, Emma subió los escalones del porche, que crujían, utilizando la linterna de su teléfono. Tras forcejear con la llave que le había enviado el agente inmobiliario, la puerta se abrió con un chirrido de protesta, revelando la oscuridad que había más allá. El aire que salió olía a polvo y a desuso, teñido de algo más dulce, quizá hierbas o madera vieja. Encontró un interruptor de la luz que, para su sorpresa, funcionaba, iluminando una sala principal abarrotada. El agente inmobiliario no había exagerado sobre el contenido. Todas las superficies estaban cubiertas de objetos, muebles cubiertos con sábanas, pilas de libros, cajas de cartón, tarros de cristal llenos de objetos no identificables, manojos de plantas secas colgando de las vigas del techo. No era el lienzo en blanco en el que había imaginado pintar su nueva vida, sino un espacio ya lleno de la existencia de otra persona. Emma se abrió paso con cuidado por los estrechos pasillos entre las pilas, buscando un lugar donde sentarse. Despejó una mecedora, haciendo que el polvo se arremolinara en la tenue luz, y se dejó caer en ella con un suspiro. El bebé se movió, presionando contra sus costillas. «Lo sé», murmuró. «No es exactamente lo que te prometí, ¿verdad?» Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, Emma vio un cajón de madera parcialmente abierto en un viejo aparador de cocina. Algo la impulsó a levantarse e investigar. Dentro, envueltas en un paño descolorido, había una colección de llaves maestras, objetos antiguos ornamentados con intrincados diseños en los mangos. No se parecían en nada a la llave moderna que le había enviado el agente inmobiliario. Estas eran más antiguas y hablaban de una época en la que las puertas y los armarios guardaban verdaderos secretos. Emma levantó una y sintió su considerable peso en la palma de la mano. No encajaba en ninguna cerradura moderna, pero había algo en ella que le parecía importante. Mientras la sostenía, una sensación de propósito se agitó en su interior, débil pero innegable. Esas llaves sabrían algo en esa cabaña, y fuera lo que fuera, ahora le correspondía a ella descubrirlo. Afuera, el viento se levantó, susurrando entre los árboles que rodeaban su nuevo hogar. Por primera vez desde que Michael se había marchado, Emma sintió un leve atisbo de esperanza. No era felicidad, todavía no, pero sí una posibilidad. Una puerta esperando a ser abierta. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas mugrientas, revelando la cabaña en todo su desordenado esplendor. Emma se quedó de pie en el centro de la sala principal, con las manos en las caderas, evaluando el reto que tenía ante sí. Tendría que crear un espacio habitable en medio de este caos antes de que llegara el bebé. Empezó por lo esencial, despejando un camino hacia el baño, un espacio para su colchón y lo suficiente de la cocina para que fuera funcional. Cada objeto que tocaba le parecía una intrusión en la vida de otra persona. Las fotografías descoloridas en marcos oxidados revelaban destellos de una mujer de cabello blanco, con ojos amables y mandíbula decidida. La anterior propietaria, presumiblemente Emma, las había colocado cuidadosamente en una estantería Mirror en lugar de guardarlas. «Espero que no te importe que haga algunos cambios», se dijo a sí misma al mirar una foto en particular en la que la mujer posaba orgullosa junto a un jardín floreciente. A mediodía, Emma había conseguido organizar un rincón de la sala principal. Le dolía la espalda y tenía los pies hinchados dentro de los zapatos. Se dejó caer en la mecedora que había despejado el día anterior y se permitió un momento de descanso. La cabaña tenía 2 habitaciones más, un pequeño dormitorio y lo que parecía ser un estudio con un escritorio con tapa enrollable. El escritorio le llamó la atención, con su superficie de madera cubierta de polvo, pero por lo demás ordenada. Y al igual que el resto de la cabaña, este espacio parecía estar deliberadamente arreglado, como si su propietario se hubiera ausentado momentáneamente. Emma se acercó con vacilación. El escritorio estaba cerrado con llave, pero recordó las llaves maestras. Al tercer intento, la cerradura giró con un satisfactorio clic. El escritorio se abrió para revelar pulcras pilas de libros de contabilidad encuadernados en cuero descolorido. Al abrir el volumen superior, Emma encontró meticulosos registros de plantaciones, cosechas,
patrones climáticos y ganancias. La letra era precisa, inclinada hacia la derecha y escrita con tinta oscura. 16 de abril de 1982. Planté maíz en Northfield. Alto riesgo de heladas. Cubrí las plántulas. Cada entrada revelaba una vida regida por las estaciones y la tierra, los ritmos de una granja en funcionamiento. Emma siguió la escritura con la yema del dedo, conectando con esta mujer desconocida a través de la presión de la pluma sobre el papel décadas atrás. Los libros de contabilidad se remontaban a la década de 1970 y narraban la vida de alguien el mismo apellido que Emma. Una coincidencia, sin duda. Sullivan no era un apellido poco común. Sin embargo, el descubrimiento le provocó un escalofrío peculiar. Siguió pasando páginas y encontró notas sobre remedios herbales mezcladas con registros de la granja. Tintura de echanatia, preparada para los resfriados de los gemelos Johnson. 3 gotas en agua con miel 3 veces al día. Un golpe en la puerta sobresaltó a Emma, que estaba leyendo. No había oído acercarse ningún coche. En el porche había un anciano con un mono y un sombrero de paja en sus manos curtidas. «Disculpe», dijo, abriendo ligeramente los ojos al ver su vientre embarazado. Vi el coche y pensé que debía dar la bienvenida a la nueva vecina. «Soy Emma, mamá», dijo ella, consciente de repente de su ropa polvorienta y su cabello revuelto. «Walter Kingsley». «Tengo una granja al final de la carretera». Sus ojos se arrugaron al sonreír. Solía ayudar a Margaret con las tareas pesadas por aquí. Era muy independiente, pero hay algunas cosas que uno no debería hacer solo. Margaret Sullivan Emmer preguntó. Walter asintió. «Ahora vives en su casa». Era una mujer estupenda. Ayudó a traer al mundo a la mitad de los niños del pueblo, incluidos los míos. Era comadrona y curandera. Sabía más sobre plantas y sus usos que nadie en los condados de los alrededores. La gente venía de todas partes cuando los médicos no podían ayudarles. Miró más allá de Emma, hacia la habitación desordenada. «Parece que tienes las manos llenas con sus colecciones». «Es abrumador», admitió Emma. «No esperaba tanta historia», añadió Walter. Margaret nunca tiraba nada que aún pudiera servir, y encontraba utilidad a casi todo. Después de rechazar su oferta de té, mi esposa me espera en casa para cenar. Walter se marchó con la promesa de volver si ella necesitaba ayuda. Emma lo vio alejarse por el camino cubierto de maleza y luego volvió al escritorio y a los libros de contabilidad. Pasó el resto de la tarde absorta en los registros de Margaret, reconstruyendo la vida de la anterior propietaria de la cabaña. Una mujer que había vivido sola, pero que parecía estar conectada con todos los habitantes de la zona. Una curandera que documentaba no solo la producción de su granja, sino también los ritmos de la comunidad que la rodeaba. Emma apoyó la mano sobre su vientre mientras leía. Por primera vez desde su llegada, la cabaña le parecía menos un refugio y más un lugar con un propósito. Margaret Sullivan había construido algo aquí y ahora. De alguna manera, la cabaña había pasado a manos de otro Sullivan. «Quizás, después de todo, estamos donde debemos estar», le susurró a su hijo nonato. Emma se despertó con la luz del sol entrando por las ventanas que había limpiado el día anterior. Había pasado casi una semana desde su llegada y poco a poco la cabaña iba tomando forma. Había establecido una rutina. Las mañanas las dedicaba a las tareas de limpieza más pesadas, las tardes a organizar lo que encontraba y las noches a leer los diarios de Margareta a la luz de la lámpara. Hoy se ocuparía del rincón más alejado de la sala principal, un espacio en penumbra lleno de muebles y cajas. El trabajo físico le sentaba bien, la mantenía anclada en el presente cuando los pensamientos sobre el futuro amenazaban con abrumarla. Su cuerpo, que ya cambiaba a diario con el embarazo, se hacía más fuerte a medida que se expandía. Empezó moviendo una pesada cómoda de roble, deslizándola centímetro a centímetro hacia la pared. Detrás había más cajas y lo que parecían muebles cubiertos con lonas amarillentas por el paso del tiempo. Emma retiró con cuidado las lonas, liberando una nube de polvo que la hizo estornudar. Cuando el polvo se asentó, se quedó inmóvil, mirando lo que había quedado al descubierto. Una cuna hecha a mano con rica madera de cerezo, cuyas suaves curvas sugerían décadas de cuidadoso trabajo artesanal. Los balancines estaban tallados en piezas únicas de madera, y su suave arco prometía un movimiento relajante. No era un producto industrial, sino que había sido moldeada con amor por alguien que entendía tanto de madera como de bebés. Emma extendió la mano y posó los dedos justo por encima de la superficie pulida.
La coincidencia parecía una explicación demasiado simple. Primero, el apellido coincidente, y ahora una cuna perfectamente conservada justo cuando la necesitaba. Esto no puede ser real, susurró. Se arrodilló junto a ella y examinó las juntas y los cuidados detalles. A lo largo del cabecero se había tallado un patrón de hojas tan delicadas que casi parecían susurrar. Debajo de la cuna había un pequeño cajón, tan perfectamente encajado que casi se le pasa por alto. Emma lo abrió y encontró dentro un trozo de papel doblado. La nota, escrita con la misma letra inclinada que los libros de contabilidad, decía simplemente, para el próximo bebé Sullivan, que te mesas en seguridad y amor. Emma se llevó la mano a la boca y las lágrimas brotaron sin poder evitarlo. La sensación de ser observada, de ser esperada de alguna manera, era abrumadora. No era solo una cuna abandonada. Había sido conservada, protegida, esperando un propósito que ahora estaba lista para cumplir. Se puso de pie y salió de la cabaña, necesitando aire, necesitando espacio para procesar lo que había encontrado. Afuera, el día primaveral era brillante. El prado alrededor de la cabaña ondulaba con flores silvestres y hierbas altas. Emma caminó hasta que encontró una roca calentada por el sol para descansar. Su mente daba vueltas. La explicación racional era que Margaret, sin hijos, según Walter, había preparado la cuna para algún pariente que nunca llegó a reclamarla. El apellido compartido debía de ser una coincidencia. Quizás Margaret conocía a los Sullivan de la zona, parientes lejanos de la propia familia de Emma. Sin embargo, la racionalidad se sentía débil frente al peso de lo que había experimentado desde su llegada. Las llaves que encajaban en cerraduras que no sabía que existían. Los libros de contabilidad con su riqueza de conocimientos prácticos, y ahora una cuna hecha con amor, con una nota que parecía escrita directamente para ella. Emma se llevó las palmas de las manos al vientre, sintiendo el aleteo del movimiento en su interior. ¿Qué opinas, pequeñita? ¿Hay alguien velando por nosotros? ¿O es que estoy desesperada por creer que no estamos solos? El bebé respondió con una patada, un golpe seco contra su mano. Al caer la tarde, Emma había tomado una decisión. Llevó la cuna al espacio despejado cerca de donde dormía, colocándola donde la luz de la mañana la calentaría. Luego comenzó a limpiarla, quitando suavemente décadas de polvo con un paño suave, puliendo la madera hasta que brillara. Mientras trabajaba, se encontró hablando con Margaret, como si la antigua propietaria pudiera oírla. No sé si esto estaba destinado para mí o si hay algo más grande que nosotras dos actuando aquí, pero estoy agradecida. Creo que estábamos destinadas a encontrar este lugar. Le reconfortaba la idea de que su huida precipitada de Chicago y la compra impulsiva de la cabaña pudieran formar parte de un plan mayor, en lugar de un acto desesperado, y que quizá la hubieran guiado hasta allí, en lugar de simplemente huir. Cuando la cuna brilló a la luz de la lámpara, Emma pasó la mano por la madera lisa por última vez antes de acomodarse en su cama improvisada. Por primera vez desde que Michael se había marchado, sintió que el mundo estaba en orden, como si unas manos invisibles la estuvieran ayudando a trazar su camino hacia adelante. Gracias, susurró a la habitación vacía, segura de que sus palabras habían sido escuchadas. La ciudad de Millbrook consistía en una única calle principal, bordeada de edificios de ladrillo que habían resistido un siglo de estaciones en Nueva Inglaterra. Emma aparcó su coche frente a la clínica médica, una casa victoriana reconvertida con un discreto letrero que anunciaba la consulta de la doctora Helen Chen, medicina familiar. Su cita no era hasta dentro de 15 minutos, pero Emma había salido temprano, sin estar segura de la ruta. Llevaba casi 2 semanas en la cabaña, saliendo solo para comprar comida en la tienda general a 8 kilómetros de distancia. Esta era su primera incursión real en la comunidad. La sala de espera estaba vacía, excepto por una recepcionista mayor que sonrió cálidamente cuando Emma se acercó. Usted debe de ser la señorita Sullivan. No vemos muchas caras nuevas por aquí. ¿Es tan obvio?, preguntó Emma mientras firmaba los papeles que le habían entregado. Los pueblos pequeños tienen pocos secretos, respondió la mujer. Las noticias vuelan cuando alguien se muda a la antigua casa de Margaret. Antes de que Emma pudiera responder, se abrió una puerta y apareció una mujer asiática de unos 50 años. Emma Sullivan. Soy la doctora Chen. Pase. La sala de exploración era sorprendentemente moderna, teniendo en cuenta el exterior del edificio. La doctora Chen revisó el historial médico de Emma de Chicago
mientras le tomaba las constantes vitales. Tiene la tensión un poco alta. ¿Cómo se está adaptando a la cabaña?, preguntó la doctora Chen, mientras tomaba notas en una hoja. Es un cambio, admitió Emma. Hay mucho que ordenar. Margaret era una gran coleccionista, dijo el doctor Chen con una sonrisa cómplice. Solía hacer visitas a domicilio cuando su artritis empeoraba. Nunca vi 2 veces la misma disposición de las cosas. Siempre estaba reorganizando, catalogando, conservando. La conocías bien como su médico y su amigo. Margaret era especial para esta comunidad. El doctor Chen ayudó a Emma a subirse a la camilla. De hecho, ella me asistió en el parto antes de retirarse de la partería. Todo el mundo menciona que era comadrona, dijo Emma, haciendo una mueca de dolor cuando el frío estetoscopio le tocó la espalda. La mejor, ella tendió un puente entre 2 mundos, el conocimiento tradicional y la medicina moderna. Aprendí mucho de ella. La doctora Chen movió el estetoscopio hacia el vientre redondo de Emma. Se tensó. No. La doctora Chen asintió con la cabeza, sin hacer más preguntas al respecto. El latido del corazón de tu bebé es fuerte. Todo parece ir bien para el parto en unas 12 semanas. Después de completar el examen, la doctora Chen se quitó los guantes y se sentó en un taburete frente a Emma. Normalmente no sería entrometida, pero dada su situación, nueva en la ciudad, viviendo sola, cariño, con el bebé en camino, creo que debería preguntarle si tiene un plan de parto. No había pensado en eso, admitió Emma. El futuro más allá de establecerse en la cabaña seguía siendo un aterrador vacío. Tiene tiempo, pero es algo que debe considerar. El hospital está a 40 minutos con buen. La doctora Chen dudó. Sabes, hay algo casi poético en que estés en la cabaña de Margaret. Ella ayudó a cientos de mujeres durante el embarazo y el parto a lo largo de los años, muchas de ellas en situaciones similares a la tuya. ¿Qué quieres decir? Empezar de nuevo sola. Margaret tenía una forma de encontrar a las mujeres que más la necesitaban. La doctora Chen escribió una receta y se la entregó a Emma. Son vitaminas prenatales. Y aquí garabateó en un blog. Mi número personal. Llame a cualquier hora, de día o de noche. Durante el trayecto de vuelta a la cabaña, la mente de Emma daba vueltas con la nueva información. Todas las personas que había conocido tenían una historia sobre Margaret. La presencia de la mujer en la comunidad parecía casi mítica. Sanadora, comadrona, mujer sabia. De vuelta en la cabaña, Emma se fijó en algo que había pasado por alto mientras limpiaba. Un cofre de madera escondido debajo de un asiento junto a la ventana. Una de las llaves maestras encajaba perfectamente en la cerradura. Dentro había un maletín médico, de cuero gastado y agrietado por el paso del tiempo, y junto a él, cajas cuidadosamente organizadas con hierbas secas, tinturas en pequeños frascos de cristal y fichas escritas a mano con recetas y dosis. Emma sacó las fichas y leyó las precisas instrucciones de Margaret. Para las náuseas matutinas, infusión de jengibre y manzanilla. Añadir miel. Para el dolor de espalda, compresas calientes con lavanda y aceite de árnica. Debajo de los preparados a base de hierbas había un paquete envuelto en tela. Emma lo desdobló con cuidado y descubrió las herramientas del oficio de comadrona. Un fetocope de madera, una cinta métrica, tijeras con mangos elaborados. Pasó los dedos por el desgastado fetocope, imaginando cuántos latidos había detectado, cuántas nuevas vidas había traído Margaret al mundo con estas sencillas herramientas. La conexión que había sentido desde que encontró la cuna se intensificó fuera de la ventana. Emma se dio cuenta por primera vez de que lo que había tomado por maleza detrás de la cabaña tenía un patrón. Filas ordenadas ahora apenas visibles bajo temporadas de abandono. El jardín de hierbas de Margaret, ahora silvestre, pero aún persistente. Con un propósito renovado, Emma reunió la receta de vitaminas prenatales, las tarjetas de hierbas de Margaret y una palita de jardín que había encontrado en el cobertizo. Puede que no supiera nada sobre hierbas o jardinería, pero podía aprender. El conocimiento de Margaret estaba allí, esperando a ser redescubierto, al igual que el jardín exterior. Apoyó la mano sobre su vientre mientras caminaba hacia la enmarañada rosa verde. Veamos qué nos puede enseñar aún Margaret. La lluvia azotaba las ventanas mientras los truenos retumbaban en el valle. Emma estaba de pie junto al fregadero de la cocina, observando cómo los relámpagos iluminaban las colinas lejanas con breves y brillantes destellos. La tormenta había descendido sin previo aviso,
transformando su trabajo previsto en el jardín en un día en casa. 3 semanas en la cabaña la habían acostumbrado a nuevos ritmos. Cada mañana exploraba otro rincón de las colecciones de Margaret. Cada noche leía más de los libros de contabilidad. Entre medias, despejaba espacios, hacía reparaciones donde podía y poco a poco recuperaba el jardín de hierbas del estado salvaje. Hoy, sin embargo, el tiempo tenía otros planes. La cabaña crujía y gemía con el viento. Sus viejos huesos protestaban contra la furia de la tormenta. Emma se sintió extrañamente reconfortada por los sonidos. El lugar había soportado innumerables tempestades como esa y resistiría muchas más. Al apartarse de la ventana, un goteo constante le llamó la atención. El agua goteaba desde una esquina del techo, formando un pequeño charco en el suelo de madera. Emma cogió una olla de la cocina, la colocó debajo de la gotera y entonces se dio cuenta de que el agua también había manchado la madera circundante. Al levantar la vista, vio una mancha descolorida en el techo, una trampilla que daba a un ático que aún no había explorado. Con el mango de una escoba, Emma empujó el panel del techo, que se abrió con dificultad. Una escalera de madera se desplegó con un chirrido quejumbroso. Emma dudó, mirando el estrecho acceso y pensando en su creciente barriga, y luego subió con cuidado los peldaños. El ático era sorprendentemente espacioso, ocupaba toda la longitud de la cabaña y tenía un techo muy inclinado. Y al igual que los espacios abarrotados de abajo, solo contenía unos pocos baúles y cajas, cuidadosamente dispuestos y etiquetados con tinta descolorida. Emma tiró de la cadena de una única bombilla desnuda, agradecida de que la electricidad siguiera funcionando a pesar de la tormenta, y se movió entre los baúles, leyendo las etiquetas: Navidad, ropa de invierno, documentos familiares. El último baúl, más pequeño que los demás y escondido debajo del alero, no tenía etiqueta. No estaba asegurado con un candado, sino con un cerrojo deslustrado que se dio fácilmente a su toque. En su interior había una caja de madera, tallada ornamentalmente con rosas y enredaderas entrelazadas. Emma la levantó con cuidado, sorprendida por su peso. La caja estaba cerrada con llave, con una delicada cerradura en la parte delantera. Buscó en el bolsillo la colección de llaves maestras que llevaba consigo y las probó todas hasta que una pequeña llave de latón giró con un suave clic. La tapa se abrió para revelar un montón de cartas atadas con cintas descoloridas y un diario encuadernado en cuero. Los dedos de Emma se detuvieron sobre ellos, de repente vacilantes. No eran libros de contabilidad ni historiales médicos, sino correspondencia personal, pensamientos íntimos que nunca habían estado destinados a sus ojos. Sin embargo, algo en la cuidadosa conservación, en la ubicación en ese ático por lo demás ordenado, le hizo preguntarse si Margaret había tenido la intención de que fueran encontrados. Emma seleccionó el paquete superior, desató la cinta y desplegó la primera carta. Estaba fechada en junio de 1975, escrita con la letra ahora familiar de Margaret, pero la escritura era diferente, más suelta, más joven, más urgente. Emma comenzó a leer: Mi querido Thomas, cuando recibas esta carta, ya me habré ido de Boston. Por favor, no intentes buscarme. Lo hecho está, y tu esposa se merece algo mejor que nosotros dos. El niño que llevo en mi vientre es una carga que solo yo debo soportar. Emma contuvo el aliento, siguió leyendo y descubrió que la joven Margaret Sullivan había huido de una relación con un hombre casado, decidida a proteger a su hijo por nacer del escándalo. La carta estaba firmada, pero nunca se envió. Como todas las demás del paquete, eran desahogos de dolor, ira y, finalmente, resiliencia, dirigidas a un hombre que nunca las leería. Le siguieron más cartas, cada una de las cuales narraba otra etapa del viaje de Margaret: la compra de la cabaña con el dinero de la herencia, su decisión de ser autosuficiente, su miedo al avanzar su embarazo sin atención médica, su determinación de construir una vida para ella y su hija. La última carta del paquete, fechada casi un año después de la primera, contenía una flor prensada y 4 sencillas líneas. Thomas, tiene tus ojos. La he llamado Grace. Estamos bien. Adiós. Emma volvió a atar cuidadosamente la cinta alrededor de las cartas y abrió el diario. La primera entrada, fechada una semana después de la última carta, decía: Grace ha muerto hoy. Nació demasiado pronto. Sus pulmones no estaban preparados para este mundo. La enterré bajo el roble al amanecer. Estoy vacía. Soy un recipiente vacío.
¿Qué sentido tiene ahora mi vida? Las lágrimas nublaron la visión de Emma. Cerró el diario, abrumada por la profundidad de la pérdida de Margaret, el inquietante paralelismo con su propia situación. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero Emma apenas la oía. Acunó su vientre con protección, susurrando palabras de consuelo sin sentido a su hijo por nacer. Esa noche, mientras la lluvia continuaba su ritmo sobre el techo, Emma soñó con una mujer de ojos amables y mandíbula decidida, de pie en un jardín de hierbas lleno de flores de verano, invitándola a acercarse. La luz del sol matutino iluminaba el pedazo de tierra que Emma había estado limpiando durante días. La tormenta había pasado, dejando tras de sí barro y una renovada determinación. Desde que descubrió las cartas de Margaret, Emma sentía una conexión más profunda con la cabaña y su anterior propietaria. Una mujer que se había enfrentado a circunstancias similares, pero con un desenlace mucho más trágico. No dejaré que eso suceda, susurró Emma, con una mano en el vientre mientras observaba el jardín cubierto de maleza. Vamos a prosperar aquí. Con los bocetos del jardín de hierbas de Margaret, de los libros de contabilidad como guía, Emma había comenzado a recuperar la parcela rectangular detrás de la cabaña. Lo que parecía ser una zona salvaje aleatoria se reveló ahora como un espacio cuidadosamente planificado y tomado por la naturaleza. Bajo la maraña de maleza, los parterres elevados formaban un patrón geométrico. Sus bordes de madera estaban podridos, metódicamente, pero aún visibles, limpiando una pequeña sección cada vez, con cuidado de no esforzarse demasiado. El trabajo físico le parecía útil, ya que la conectaba con la tierra de una manera que su vida en la ciudad nunca había hecho. Cada noche consultaba las notas de Margaret, aprendiendo los nombres y usos de plantas que nunca había visto antes. El descubrimiento se produjo a media mañana, mientras excavaba alrededor de lo que parecía ser un bebedero de piedra para pájaros. Su paleta chocó contra algo sólido enterrado en el suelo. Tras retirar con cuidado la tierra, Emma descubrió una piedra plana con un anillo de metal. Tiró del anillo y la piedra se levantó, revelando una pequeña cámara subterránea revestida de ladrillos, una especie de bodega, perfectamente conservada. En su interior había una caja de madera con una tapa con bisagras, sellada con cera para protegerla de la humedad. Emma la sacó, sorprendida por su peso, y la llevó al porche, donde podría examinarla con mejor luz. El sello de cera se rompió fácilmente bajo sus dedos. En el interior había docenas de pequeños paquetes y frascos de cristal envueltos en paja, cada uno meticulosamente etiquetado con la letra de Margaret. Manzanilla, cosechada en luna llena, agosto de 1995. Lavanda, solsticio de verano, 1996. Raíz de Enya, primera helada, 1994. Semillas. Margaret había conservado semillas de su jardín, almacenándolas bajo tierra, donde la temperatura se mantenía constante. Emma abrió un paquete con cuidado y vertió unas cuantas semillas diminutas en la palma de su mano. ¿Seguirían siendo viables después de todos estos años? Debajo de los paquetes de semillas había un cuaderno encuadernado en cuero, cuyas páginas estaban llenas de instrucciones para plantar. Margaret había trazado un mapa del jardín según los principios de la plantación complementaria, anotando qué hierbas prosperaban juntas y cuáles necesitaban estar separadas. Había incluido guías de plantación lunar, épocas de cosecha y métodos de conservación, un compendio completo de conocimientos sobre hierbas. Emma Sullivan, pensé que podría ser tú la que está ahí fuera. La voz la sobresaltó. Una anciana con el pelo plateado recogido en un moño estaba de pie al borde del jardín, apoyada en un bastón. Lo siento, no te he oído acercarte, dijo Emma, levantándose torpemente. Con una mano se apoyó en la espalda. No quería asustarte, querida. Soy Iris Blackwood. Era amiga de Margaret. Los ojos de la mujer se arrugaron con su sonrisa. Walter mencionó que alguien se había mudado aquí. Pensé en venir a verlo por mí misma. ¿Le apetece un té?, ofreció Emma, de repente ansiosa de compañía. En el porche, Iris examinó la caja de semillas con manos expertas. El tesoro de Margaret, dijo en voz baja. Siempre decía que estas semillas eran su póliza de seguro. Pasara lo que pasara, siempre podría empezar de nuevo si las tenía. ¿Crees que aún crecerían? Algunas quizás sí, las semillas pueden ser muy resistentes si se almacenan adecuadamente. Y Margaret sabía lo que hacía. Iris pasó un dedo por el mapa del jardín que había en el cuaderno. Reconocí este diseño. La ayudé a plantarlo hace casi 30 años, después de su recuperación.
Recuperación. La expresión de Iris se suavizó. Después de perder al bebé, Margaret se transformó por el dolor. Durante meses apenas habló, apenas comió. Luego llegó la primavera y empezó a cavar. Dijo que el jardín sería su legado, ya que no tendría un hijo. La mano de Emma se movió instintivamente hacia su vientre. Encontré sus cartas, admitió. Sobre el bebé, sobre Thomas. ¿Lo sabías? Margaret nunca habló de él con nadie más que conmigo, que yo sepa. Iris bebió su té pensativamente. Algunas pérdidas son demasiado profundas como para compartirlas con cualquiera. Se sentaron en un silencio cómplice, observando a las abejas investigar las pocas flores que ya florecían entre las malas hierbas. Finalmente, Iris volvió a hablar. Es apropiado, ¿sabes? Que estés aquí en tu estado, en casa de Margaret, porque compartimos apellido. ¿De verdad? Iris parecía genuinamente sorprendida. No, me refiero a que estás trayendo nueva vida a un lugar que ya perdió su oportunidad una vez. ¿Pero el apellido? Eso sí que es curioso. Cuando Iris se disponía a marcharse, señaló una parte del jardín a la que Emma aún no había llegado. Valdría la pena probar con las semillas de flor de luna. Florecen por la noche y brillan como linternas. Margaret siempre decía que le recordaban que la belleza puede surgir de la oscuridad. Emma pasó el resto del día clasificando la colección de semillas, apartando las que aún podían crecer y ordenándolas según la tabla de plantación de Margaret. El trabajo la llenó de propósito. Este jardín había sanado el espíritu de Margaret en su momento. Quizás también pudiera fortalecer el de Emma. Esa noche plantó una pequeña sección con semillas de flor de luna del alijo subterráneo, apisonando suavemente la tierra sobre ellas, mientras las estrellas aparecían en el cielo oscurecido. La biblioteca pública de Millbrook ocupaba la planta baja de lo que en su día había sido la gran mansión de alguien, con su fachada de ladrillo suavizada por las rosas trepadoras. Emma aparcó el coche bajo un imponente roble y subió los escalones de piedra, agradecida por un destino que prometía aire acondicionado. Junio había llegado con un calor inesperado, lo que hacía que su embarazo fuera cada día más incómodo. En el interior, la temperatura bajó maravillosamente. Emma deambuló entre las estanterías, pasando los dedos por los lomos de los libros, inhalando el reconfortante aroma del papel y el pegamento de la encuadernación. Había venido en busca de referencias sobre jardinería, quizás alguna información sobre la historia local, pero sobre todo buscando un breve respiro del aislamiento de la cabaña. ¿Puedo ayudarla a encontrar algo? Emma se volvió y se encontró con una mujer de su misma edad, con el pelo rizado y gafas con cadena. En su placa identificativa ponía Amelia Davis, bibliotecaria jefe. Estoy buscando información sobre hierbas medicinales, explicó Emma, y quizá algo sobre la historia local. Debes de ser la mujer que se aloja en la cabaña de Margaret Sullivan, dijo Amelia, con una expresión de interés en el rostro. Las noticias vuelan por aquí, por lo que he podido ver, dijo Emma con una sonrisa burlona. Amelia la condujo hasta una vitrina con la sección de historia local. La mayor parte de lo que tenemos sobre medicina herbal tradicional proviene de la propia Margaret. Donó su colección de referencia cuando empezó a fallarle la vista. El armario contenía volúmenes encuadernados en cuero sobre medicina botánica, algunos de los cuales databan del siglo XIX. Emma los contempló con asombro, dándose cuenta de que debían de haber guiado el trabajo de Margaret como curandera. ¿Era una figura importante en la ciudad?, preguntó Emma. ¿Margaret? Fue el pilar de Millbrook durante medio siglo. Amelia abrió el armario y sacó con cuidado una gran carpeta. Esto te interesará más que las referencias técnicas. La carpeta contenía un libro de cocina comunitario, con la cubierta descolorida por el uso y las páginas manchadas por el uso real. Libro de cocina auxiliar de las mujeres de Millbrook. En la portada estaba impreso 1985. Pasó a la sección de hierbas medicinales. Amelia sugirió a Emma que pasara las páginas hasta que lo encontrara. Una docena de páginas dedicadas a remedios tradicionales con Margaret Sullivan como colaboradora. Recetas de tinturas, ungüentos, tés y picuces llenaban la sección, cada una con aplicaciones específicas indicadas para la inflamación de las articulaciones, la tos persistente y las molestias menstruales de las mujeres. Notas al margen escritas con diferentes caligrafías rodeaban el texto impreso. Esto salvó a mi James durante la epidemia de gripe. El ungüento para quemaduras de Margaret
Curó la mano de Eliza cuando el hospital había perdido la esperanza. Lo utilicé durante el difícil parto de mi Sarah, eternamente agradecida. El original es todo un tesoro para la comunidad. Amelia dijo, estas son por reproducciones fotográficas. Las páginas originales son demasiado delicadas para manipularlas con frecuencia, pero todas las notas están ahí. Emma estudió una página que describía un té para las náuseas del embarazo y reconoció ingredientes que había encontrado en el jardín de Margaret. ¿Podría conseguir una copia de estas páginas? Mejor aún, llévese esto. Amelia le entregó una reproducción encuadernada de todo el libro de cocina. La Sociedad Histórica los vende para recaudar fondos. Considérelo un regalo de bienvenida. Mientras Emma seguía hojeando, Amelia ayudó a una pareja de ancianos con una investigación genealógica. El tranquilo murmullo de la biblioteca la envolvió. Conversaciones en voz baja, páginas que se pasaban, el suave clic de las teclas del ordenador. Después de semanas de aislamiento, la simple presencia de otras personas le resultaba extraña y reconfortante a la vez. En el mostrador de salida, Emma vio un folleto sobre una comida comunitaria que se celebraría ese fin de semana. Amelia se dio cuenta de que lo estaba mirando. «Deberías venir», le dijo mientras sellaba los libros de jardinería que Emma había seleccionado. «Es una buena forma de conocer gente. No estoy segura de encajar», dijo Emma, apoyando inconscientemente la mano en su vientre. Amelia sonrió con amabilidad, pero con complicidad. «Millbrook no es tan crítica como crees. Margaret nos enseñó a ser mejores que eso». Emma dudó y luego asintió. «Quizás vaya». De vuelta en la cabaña, Emma pasó la noche leyendo el libro de recetas de la comunidad, en particular, las secciones atribuidas a Margaret. Las recetas revelaban una sabiduría práctica sobre las plantas y la curación, pero también sobre la comunidad. Margaret no había practicado su arte de forma aislada. Había compartido sus conocimientos libremente, asegurándose de que le sobrevivieran. Una entrada en particular de moras para fortalecer la sangre de las mujeres embarazadas. La nota que la acompañaba decía, hecho por primera vez para Iris durante su difícil momento, una cucharada diaria durante el invierno mantiene robustos a la madre y al niño. Recordó Emma que Iris había mencionado, ayudando a Margaret a plantar el jardín después de su recuperación. Iris también había tenido dificultades durante el embarazo, y Margaret la había ayudado. Las interconexiones entre las vidas de estas mujeres la fascinaban. Esa noche, Emma tomó una decisión. Asistiría a la comida comunitaria y llevaría algo elaborado con hierbas del jardín de Margaret. Un pequeño gesto de conexión con la comunidad que había sido el hogar de Margaret y que ahora, aunque fuera temporalmente, era el suyo. Se durmió con el libro de cocina a su lado. Sus sueños se llenaron de mujeres de diferentes épocas que compartían recetas alrededor de una mesa de cocina, sus voces mezclándose en un hilo continuo de conocimientos que se transmitían de mano en mano. De generación en generación, la cena compartida había sido sorprendentemente agradable. Emma había llevado un sencillo pan de hierbas con romero y tomillo del jardín de Margaret, esperando una distancia cortés por parte de la gente del pueblo. En cambio, fue recibida con auténtica calidez, y Amelia la presentó como la nueva Sullivan en casa de Margaret. Varias mujeres mayores compartieron historias sobre el toque curativo de Margaret durante sus embarazos, mientras que otras ofrecieron consejos prácticos para el próximo parto de Emma. Regresó a la cabaña sintiéndose menos como una extraña, y comenzó a formarse una frágil conexión con la comunidad. Quizás el legado de Margaret se extendía más allá de las hierbas y los remedios para incluir un cierto espíritu resistente que el pueblo aún honraba. Emma pasó la mañana siguiente reorganizando el estudio donde había encontrado los estantes de la granja. La habitación tenía buena luz y transmitía paz, y podría convertirse en una guardería una vez que se limpiara adecuadamente. El escritorio con tapa enrollable dominaba el espacio, con sus numerosos compartimentos ahora organizados con sus propios papeles, junto a los diarios de Margaret, que estaba leyendo poco a poco. Mientras movía una pesada estantería para barrer detrás de ella, Emma notó algo extraño en la pared, una ligera diferencia en los paneles de madera, una fina junta visible donde el polvo se había depositado de forma diferente. Pasó los dedos por el borde y notó una corriente de aire, una puerta oculta dentro de los paneles, tan hábilmente construida que era casi invisible, a menos que te colocaras en el ángulo exacto. El corazón de Emma se aceleró.
Probó todas las puertas de la cabaña, abrió todos los espacios de almacenamiento convencionales. Esto era algo diferente, algo oculto deliberadamente. Examinó la junta con más cuidado, sin encontrar ninguna manija, ni ninguna forma obvia de abrirla. Las llaves maestras. Emma las sacó del cajón de la cocina donde las guardaba y las estudió una por una. La mayoría ya las había emparejado con varias cerraduras de la cabaña, pero algunas seguían siendo un misterio. Eran llaves antiguas y ornamentadas con intrincados diseños. Le costó 3 intentos encontrar la adecuada. Una pequeña llave de latón, con un diseño de trébol en el mango, encajaba en lo que parecía ser un nudo en el panel de madera. La puerta se abrió hacia adentro con un suave suspiro, revelando la oscuridad que había más allá. Emma buscó a tientas, buscó su teléfono y encendió la linterna. El haz de luz iluminó una pequeña habitación, de unos 2,5 metros cuadrados. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con frascos, cajas y libros. En el centro había una curiosa silla de madera, con el asiento curvado y los brazos desgastados por innumerables manos. Una silla de parto. Emma la reconoció por las ilustraciones de los libros de Margaret sobre partería. Entró, sintiendo como si hubiera cruzado un umbral más significativo que la puerta física. Esta habitación oculta había sido el santuario de Margaret, un lugar donde practicaba su arte de traer nuevas vidas al mundo. Las estanterías contenían herramientas especializadas, preparaciones a base de hierbas específicas para el parto y diarios escritos a mano diferentes de los libros de contabilidad de la granja. Emma abrió uno y leyó la cuidadosa documentación de Margaret sobre los partos a los que había asistido. 12 de junio de 1981. Catherine Mitchell dio a luz a una niña tras 14 horas de parto, facilitado con té de frambuesa roja y contrapresión. Madre e hija bien. 3 de noviembre de 1982. Asistió al difícil parto de Josephine Wilson. Posición transversal corregida con manipulación externa. Niño nacido sano tras 22 horas. Utilizó tintura de cohosh para fortalecer las contracciones. Docenas de diarios, cientos de partos, toda una vida de mujeres apoyadas en sus momentos más vulnerables. Emma se sentó en la silla de partos, tratando de imaginar las escenas que se habían desarrollado en este pequeño y sagrado espacio. ¿Cuántos primeros llantos habían resonado en estas paredes? ¿Cuántas madres se habían agarrado a estos lisos brazos de madera mientras daban a luz a una nueva vida? Una entrada del diario le llamó la atención, fechada poco después de las cartas sobre la pequeña Grace. El 17 de abril de 1976, asistió al parto de Martha Kingsley. El niño nació tras un breve parto. Cuando lo puse en brazos de su madre, sentí que mi gracia a mi lado guiaba mis manos. Ahora lo entiendo. Este es mi propósito, no tener hijos propios, sino ayudar a otras a traer a los suyos de forma segura a este mundo. En cada nacimiento, encuentro la curación. Emma se secó las lágrimas. Margaret había transformado una profunda pérdida en un propósito, canalizando su dolor en una vida dedicada al servicio de otras madres. La habitación secreta no era un santuario a lo que había perdido, sino un testimonio de lo que había encontrado, su vocación. Con nueva reverencia, Emma examinó el contenido de la habitación con más atención. Las estanterías contenían suministros organizados, ropa de cama limpia, preparaciones a base de hierbas, herramientas que unen la partería tradicional y la moderna, todo lo que una comadrona experta necesitaría, dispuesto para un acceso eficiente durante la intensidad del parto. Cuando la luz de la tarde se desvaneció, Emma tomó una decisión. Esta habitación, con su profunda historia de dar a luz, sería donde ella misma daría a luz. La limpiaría a fondo, actualizaría lo que necesitara modernizarse, pero conservaría su carácter esencial. El círculo continuaría. Otro Sullivan traería vida al mundo en este espacio dedicado a ese propósito sagrado. Emma comenzó a limpiar las telarañas, con movimientos deliberados y respetuosos. No se trataba simplemente de prepararse para su propio parto. Era la restauración de algo valioso. El legado de Margaret de apoyar a las mujeres en sus experiencias más transformadoras. Emma se despertó con un dolor agudo que se extendía por todo su abdomen. Jadeó, agarrándose el vientre redondeado mientras la sensación se intensificaba y luego remitía gradualmente. El reloj de la mesilla marcaba las 2:17 de p.m. Demasiado pronto, demasiado pronto. Se quedó quieta, contando sus respiraciones, esperando. 5 minutos más tarde,
Otra oleada de dolor la invadió. Esta vez no eran contracciones de práctica. Estas se sentían diferentes, más urgentes, más peligrosas. Todavía no, le susurró con fuerza a su hijo por nacer. Todavía nos quedan 6 semanas. Emma buscó a tientas su teléfono en la oscuridad. No había servicio. La tormenta que había llegado al atardecer debía haber afectado la ya poco confiable recepción celular. Balanceó las piernas por el borde de la cama, haciendo una mueca de dolor cuando otra contracción la invadió. El teléfono fijo en la cocina. Lo había conectado la semana pasada, finalmente haciendo caso a las advertencias del Dr. Chen sobre el aislamiento rural. Emma avanzó con cuidado por el pasillo, con una mano apoyada en la pared para sostenerse. El antiguo teléfono de disco permanecía en silencio sobre la encimera. Levantó el auricular, escuchando el tono de llamada. Nada. Las líneas estaban cortadas por la tormenta. Por supuesto, el dolor volvió, haciendo que Emma cayera de rodillas. Se abrazó el vientre, con el terror subiéndole por la garganta. Demasiado pronto, demasiado aislada, sin forma de pedir ayuda, su coche. Podía intentar conducir hasta la ciudad, hasta la clínica, hasta cualquier lugar con un teléfono que funcionara. Emma se levantó con esfuerzo y cogió las llaves del gancho que había junto a la puerta. La lluvia caía a cántaros, golpeando el techo de hojalata de la cabaña. Se puso un impermeable y salió al porche. Su coche estaba en el claro, apenas visible a través del aguacero. Emma bajó los escalones con cuidado, con una mano protegiendo su vientre. A mitad de camino hacia el vehículo, le dio otra contracción, más fuerte que la anterior. Se dobló por la mitad, esperando a que pasara antes de continuar. Giró la llave en el contacto, pero el motor solo hizo clic, derrotado por las semanas de inactividad y el clima adverso. Emma lo intentó una y otra vez, con una desesperación creciente a cada intento fallido. La batería estaba muerta. Otra contracción la sacudió y con ella llegó una aterradora claridad. Estaba sola, de parto, sin forma de pedir ayuda. De alguna manera, logró regresar a la cabaña, empapada y temblando. En el baño se examinó con manos temblorosas. No había sangre, pero las contracciones eran ahora regulares. Demasiado regulares para ser 6 semanas antes de lo previsto. Piensa, se ordenó en voz alta. ¿Qué haría Margaret? La habitación secreta, los utensilios para el parto, los diarios. Emma encendió las lámparas de queroseno que tenía preparadas para los cortes de electricidad se dio ante la llave, revelando la sala de partos que había estado restaurando cuidadosamente. Hojeó los diarios de Margaret sobre partería con desesperada concentración, buscando entradas sobre partos prematuros. Allí, en un diario de finales de los años 80, Margaret había descrito cómo atendió a una mujer que comenzó el parto a las 34 semanas. Le administró tintura de negro para calmar el útero, un gotero cada hora hasta que las contracciones remitieron. La madre permaneció en reposo absoluto. El embarazo continuó hasta el término. Emma recordó haberlo visto entre los preparados etiquetados en el botiquín médico de Margaret. Recuperó el pequeño frasco ámbar y leyó la precisa letra de Margaret en la etiqueta. Para amenazas de aborto y partos prematuros. Calma el útero. Siguiendo la dosis indicada en el diario, Emma se puso un gotero lleno del amargo líquido debajo de la lengua. Luego colocó almohadas en la pequeña cama que había colocado en la sala de partos y se acostó, concentrándose en respirar lenta y profundamente entre contracciones. Pasó una hora. Las contracciones continuaban, pero parecían menos intensas. Tomó otra dosis del tintura. Afuera, la lluvia azotaba las ventanas y los truenos sacudían la estructura de la cabaña. Emma se sentía extrañamente tranquila ahora, como si el ritmo de la tormenta coincidiera con los ritmos de su propio cuerpo, estabilizándola. Al amanecer, las contracciones habían disminuido a punzadas ocasionales. La lluvia había cesado y la pálida luz del sol se filtraba por las ventanas. Emma permaneció en la cama, sin ganas de moverse, por miedo a que se reanudara el parto. Su mano encontró un volumen encuadernado en cuero que no reconoció, escondido entre el colchón y la pared. Era otro de los diarios de Margaret, más personal que los registros clínicos. Emma lo abrió con cuidado. La entrada databa de 40 años atrás, 3 días de falso parto. Aterrorizada, sola, utilicé el negro como me enseñó mi madre. Sobreviví. El bebé aún se mueve con fuerza. Ahora le hablo constantemente, diciéndole que se quede a salvo dentro hasta que llegue el momento adecuado. La he llamado Grace.
A Emma se le cortó la respiración. Este diario precedía a las cartas que había encontrado escritas durante el propio embarazo de Margaret. El paralelismo entre sus experiencias era asombroso. Ambas solas, ambas enfrentándose a un parto prematuro en esta misma cabaña. Pero mientras Emma había encontrado la sabiduría de Margaret para guiarla, Margaret había enfrentado su crisis verdaderamente sola. Y la historia de Margaret había terminado en tragedia, mientras que la historia de Emma aún se estaba desarrollando. Nosotras tendremos un final diferente, susurró Emma, moviendo la mano en lentos círculos sobre su vientre. Margaret nos está mostrando el camino. El bebé se movió bajo su palma, un movimiento tranquilizador que hizo que a Emma se le llenaran los ojos de lágrimas. Habían sobrevivido a la noche. Fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntas con el legado de Margaret como guía. Llamaron a la puerta mientras Emma colgaba hierbas para secarlas en la cocina. Habían pasado 3 días de reposo absoluto tras el susto del parto prematuro, sin más incidentes. Pero ella seguía siendo cautelosa, moviéndose lentamente y descansando a menudo. Abrió la puerta y se encontró a Iris Blackwood en el porche, con una bolsa de lona colgada del brazo. Los agudos ojos de la anciana se fijaron en el pálido rostro de Emma. Walter mencionó que había visto tu coche con el capó levantado. Pensé que quizá necesitarías algunas provisiones. Iris levantó la bolsa. Nada especial. Solo un poco de pan que he horneado esta mañana. Huevos frescos de mis gallinas y un tarro de mermelada de moras del verano pasado. Es muy amable, dijo Emma, retrocediendo para dejarla entrar. Se me estaban acabando las provisiones. Me lo imaginaba. Tormentas como esa pueden dejarnos aislados durante días aquí. Iris echó un vistazo a la cocina. Has avanzado mucho ordenando las cosas. A Margaret le encantaría. Emma llenó la tetera para preparar té, con movimientos deliberadamente pausados. Tuve un susto durante la tormenta, admitió. Contracciones prematuras. Usé la tintura Blackhorn de Margaret. Iris asintió con aprobación. Chica lista, ese remedio ha salvado a más de un bebé por estos lares, incluida Miss Sarah. Tú también tuviste complicaciones en el embarazo. Amenazaste con dar a luz a los 7 meses. Margaret me mantuvo embarazada otras 6 semanas con sus hierbas y sus estrictas instrucciones. Iris sonrió al recordarlo. Podía ser bastante autoritaria cuando se trataba de la madre y el bebé. Mientras se sentaban a la mesa de la cocina con tazas humeantes, Iris colocó un álbum de cuero gastado entre ellas. Pensé que te gustaría ver estas fotos de Margaret a lo largo de los años. Emma abrió el álbum con reverencia. Las primeras páginas mostraban a una mujer joven, reconociblemente Margaret, por la forma de su mandíbula y sus ojos inteligentes, pero sin el cabello plateado y las arrugas de las fotos que Emma había encontrado en la cabaña. Esta Margaret estaba de pie junto a un porche recién construido, en la misma cabaña que Emma ocupaba ahora, con orgullo evidente en su postura. Eso fue poco después de su llegada, explicó Iris. En la primavera de 1975 tenía más o menos tu edad, quizás un poco menos. Emma pasó las páginas, viendo cómo Margaret envejecía a lo largo de las décadas. Las primeras fotos la mostraban sola o con Iris, y luego, gradualmente, con más miembros de la comunidad. Allí estaba ella en un jardín repleto de hierbas, en una cocina con tarros de conservas alineados en las paredes, en una reunión comunitaria, aceptando algún tipo de premio. Ella asistió al parto de Miss Sarah en 1980, dijo Iris, señalando una foto de Margaret, sosteniendo a un recién nacido junto a una Iris mucho más joven, en una cama de hospital. Después de ayudarme a superar esos meses difíciles, ella era la única persona con la que quería estar cuando llegara el momento. Los médicos no lo aprobaban, pero Margaret tenía una forma de hacerse indispensable. Para entonces, la mitad del condado la consideraba su médico de cabecera. ¿Cómo aprendió todo esto?, preguntó Emma. Las hierbas, las habilidades de comadrona, algunas cosas las aprendió de los libros. Siempre estaba estudiando, pero también traía conocimientos consigo. Decía que su abuela era curandera en su país natal. Llamaba a Margaret su heredera. Iris señaló una foto de Margaret de pie, orgullosa, junto a una joven con bata médica. Es Helen Chen en su graduación de la Facultad de Medicina. Margaret la pagó los estudios. Decía que el futuro necesitaba curanderas con un pie en ambos mundos. La doctora Chen mencionó que Margaret la había asistido en el parto, entre cientos de otras. Después de perder a su propio bebé, dedicó todos sus esfuerzos a ayudar a otras mujeres a dar a luz de forma segura.
Iris pasó a una página en la que aparecía Margaret, de unos 60 años, rodeada de un grupo de mujeres de diversas edades. La foto fue tomada en sus 70 cumpleaños. Todas las mujeres allí presentes habían sido atendidas por Margaret en el parto o habían tenido un hijo atendido por ella. Las últimas páginas mostraban a una Margaret anciana, todavía erguida y con la mirada clara a pesar de su avanzada edad. En la última foto estaba sentada en el jardín, con el cabello plateado brillando al sol y una sonrisa de satisfacción en su rostro arrugado. ¿Cuándo falleció?, preguntó Emma en voz baja. Hace 3 años, en junio, plácidamente mientras dormía, aquí mismo, en la cabaña. Tenía 94 años. Iris cerró el álbum con delicadeza. Dejó instrucciones sobre la cabaña. Dijo que debía ir a parar a alguien que necesitara su protección, como yo en su día. El abogado pensó que se refería a una familia joven, pero nada le parecía adecuado hasta que apareciste tú. A Emma se le hizo un nudo en la garganta. Encontré cartas sobre su embarazo, sobre la pérdida de Grace. Rara vez hablaba de aquella época, ni siquiera conmigo. Era demasiado doloroso. Iris se inclinó sobre la mesa para acariciar la mano de Emma, pero creo que le habría gustado ver cómo una nueva vida se prepara para venir al mundo aquí. Cuando Iris se disponía a marcharse, se detuvo en la puerta. La comunidad es más pequeña que antes. Los jóvenes se marchan, los mayores fallecen, pero los que nos quedamos recordamos lo que Margaret hizo por este lugar. Al vivir aquí, estás conectada con algo más grande de lo que imaginas. Después de que Iris se marchara, Emma volvió al álbum y estudió la evolución de la vida de Margaret. La transformación era notable, de una joven solitaria y afligida a una figura central en una comunidad que claramente la adoraba. Hiciste algo hermoso a partir de pedazos rotos, susurró Emma a las fotografías. Enséñame cómo. El calor de julio resplandecía sobre la hierba de los prados que rodeaban la cabaña. Emma se paró en el porche y observó la propiedad con nuevos ojos. Habían pasado casi 2 meses desde su llegada y con cada día que pasaba, la cabaña se sentía menos como un refugio temporal y más como un hogar. Su mirada se posó en una pequeña dependencia, parcialmente oculta por arbustos de lilas crecidos. Le había notado antes, pero supuso que era un cobertizo de almacenamiento o un sótano. Ahora, con la curiosidad en su punto máximo, y bajó con cuidado los escalones del porche, consciente de su cuerpo cada vez más torpe. El candado de la puerta del cobertizo estaba oxidado, pero cedió ante una de las llaves maestras de Margaret. Emma empujó la puerta y esperó a que sus ojos se acostumbraran a la penumbra del interior. Las motas de polvo bailaban con la luz del sol, que entraba por una pequeña ventana e iluminaba lo que claramente no era un cobertizo cualquiera. A lo largo de una pared había un banco de trabajo, con la superficie una ordenada colección de herramientas, cepillos de mano, cinceles y sierras de varios tamaños, todo meticulosamente dispuesto. La pared opuesta tenía estantes repletos de botes de tintes y barnices, rollos de correas de cuero y bloques de madera en diversas fases de transformación. Pero fue el centro de la habitación lo que llamó la atención de Emma. Allí, cubiertos con telas, había lo que parecían ser muebles. Retiró la tela más cercana y descubrió una mecedora para niños, de proporciones perfectas y acabado suave, a la que solo le faltaba un cojín. Otra tela ocultaba un baúl de juguetes de madera con criaturas del bosque talladas en relieve en su parte delantera. Una tercera cubría un juego de bloques encajables con letras y animales grabados en cada cara. Margaret había sido carpintera, y no solo de piezas utilitarias. Se trataba de objetos de belleza creados específicamente para niños. Emma pasó los dedos por el suave brazo de la mecedora, maravillándose de la precisión de la carpintería, la ausencia de clavos o tornillos. Cada pieza había sido moldeada para encajar perfectamente con las demás. Luego se había fijado con clavijas de madera en un banco de trabajo más pequeño en la esquina. Encontró un proyecto sin terminar, un móvil con criaturas del bosque parcialmente talladas. Un zorro, un conejo, un búho y un ciervo. El zorro y el búho estaban completos, con sus rasgos delicadamente representados. Al conejo le faltaban las orejas y el ciervo era solo un boceto. Junto a los animales estaban las herramientas de Margaret, aparentemente dejadas a medio usar. Una fina capa de polvo lo cubría todo, intacto desde la última vez que las manos de Margaret lo tocaron. Ella se ganaba la vida haciendo esto. Se oyó una voz desde la puerta. Emma se volvió y vio a Walter Kingsley,
con el sombrero en la mano, como siempre. Siento interrumpir, dijo. Iris mencionó que estabas mejor después de ese susto. Pensé en comprobar el estado de la batería de tu coche. Es muy amable, dijo Emma, invitándole a entrar. No tenía ni idea de que Margaret tuviera tanto talento. Empezó como terapia después de perder al bebé, explicó Walter, examinando las piezas inacabadas del móvil. El médico sugirió que trabajar con las manos podría ayudarla con el duelo. Se le dio muy bien, desde el principio. Tenía un don para la madera. Sabía cómo sacar lo que se escondía en su interior. Los vendía. Se corrió la voz sobre la calidad de su trabajo. Recibía encargos de todas partes, incluso de la ciudad, sobre todo para recién nacidos u ocasiones especiales. Walter cogió el ciervo sin terminar. Este habría sido su último proyecto. Parecía apropiado que no lo hubiera terminado, como si hubiera dejado algo para que lo terminara el siguiente cuidador. Emma estudió la cuidadosa artesanía de las piezas terminadas. Yo no sabría por dónde empezar. Tenía libros de patrones, dijo Walter, señalando una estantería sobre el banco de trabajo principal, con dibujos detallados de todo lo que hacía y notas sobre la técnica. Margaret creía en transmitir los conocimientos. Después de que Walter se marchara con la promesa de volver con una batería nueva para el coche, Emma pasó horas en el taller, hojeando los libros de patrones de Margaret. Cada proyecto estaba meticulosamente documentado. Materiales, técnicas, incluso el tiempo que requería cada etapa. Las notas al margen revelaban su proceso de pensamiento. Se necesitaban curvas más suaves para manos pequeñas. Recordar tallar a favor de la beta, no en contra. Emma se sintió atraída por el móvil sin terminar. Al examinar los animales parcialmente completados, los ojos del búho parecían observarla con sabiduría ancestral. El zorro esbozaba una leve sonrisa, como si conociera algún secreto del bosque, sin decisión consciente. Se encontró sentándose en el taburete del taller, cogiendo un pequeño cuchillo de tallar y probando su equilibrio en la mano. La madera se sentía cálida, viva de alguna manera, mientras colocaba la forma tosca del ciervo y comenzaba a darle forma tentativamente, según el patrón de Margaret. El tiempo pasó mientras trabajaba, concentrada por completo en la tarea. Cuando finalmente levantó la vista, la tarde estaba llegando a su fin y el ciervo había comenzado a emerger del bloque sin forma, sin duda sin la habilidad de Margaret, pero reconocible como un ciervo al fin y al cabo. Emma sintió una gran satisfacción mientras barría cuidadosamente las virutas de madera y las amontonaba. Este taller representaba otra faceta de la resiliencia de Margaret, su capacidad para crear belleza a partir de la materia prima, para dar forma a algo duradero con sus propias manos. Emma volvió a colocar el ciervo junto a sus compañeros, y una sensación de satisfacción la invadió. Volvería al día siguiente y al otro, completando poco a poco el proyecto final de Margaret. Le parecía lo correcto, no solo honrar la artesanía de Margaret, sino continuarla, formando parte de su legado. El niño que llevaba dentro dio una patada enérgica, como si estuviera de acuerdo. El sedán negro desentonaba en el camino de entrada lleno de baches de la cabaña, con su superficie pulida reflejando el sol de agosto. Emma observó desde el porche cómo salía un hombre trajeado, maletín en mano, ropa de ciudad, coche de ciudad. Destacaba entre la hierba silvestre del prado como un pingüino en un jardín de flores. Señorita Sullivan, la llamó, avanzando con cuidado hacia la cabaña y haciendo una mueca de dolor cuando los saltamontes se dispersaron ante sus zapatos pulidos. Sí, Emma cambió el peso de un pie a otro, con una mano apoyada en la parte baja de la espalda. Embarazada de 8 meses, cada movimiento requería un ajuste consciente. Lawrence Winters, de Winters and Blackwood Legal Services. Le tendió la mano. ¿Tiene un momento para hablar? Emma lo llevó al interior, a la cocina, donde las ventanas estaban abiertas para dejar entrar la brisa veraniega. Ella sirvió limonada hecha según la receta de Margaret, ácida por el limón, endulzada con miel y refrescada con menta fresca. Lawrence se sentó a la mesa, con un aire formal en medio de la rústica simplicidad de la cabaña. Sacó una carpeta de su maletín. Siento no haberme puesto en contacto antes. He estado en el extranjero ocupándome de un asunto inmobiliario y hace poco me enteré de que había comprado la propiedad Sullivan. ¿Hay algún problema con la venta? Las manos de Emma instintivamente acunaron su vientre como para proteger a su hijo de un posible desplazamiento.
No, no, todo lo contrario. Lawrence abrió la carpeta. Estoy aquí porque hay aspectos de los deseos de Margaret Sullivan con respecto a esta propiedad que no se han ejecutado completamente. El agente inmobiliario se encargó de la transacción básica, pero no estaba al tanto de ciertos detalles. Deslizó un documento por la mesa, con lenguaje jurídico sobre sellos oficiales y la fluida firma de Margaret en la parte inferior. Este es el testamento de Margaret, explicó Lawrence. Fue muy específica con respecto a esta propiedad. Debía venderse, sí, pero no a cualquiera. Sus instrucciones eran que debía ir a parar a una madre necesitada, alguien para quien este lugar pudiera ser un refugio, como lo fue para mí en su día. Fin de la cita. A Emma se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo podía saber el agente inmobiliario que ahí era donde las cosas se ponían interesantes? Lawrence la interrumpió con delicadeza. Margaret no dejó esto al azar. Creó un fideicomiso para mantener la propiedad hasta que apareciera el comprador adecuado. A la fideicomisaria, mi socia, Iris Blackwood, se le concedió una considerable discreción para identificar a dicha persona. Iris Blackwood, la Iris que vive al final de la calle, la amiga más antigua de Margaret, sí, y mi socia en el bufete de abogados durante 30 años. Técnicamente, ahora está jubilada, pero sigue activa en ciertos asuntos, incluido el suyo, al parecer. Emma se dio cuenta de todo, su descubrimiento fortuito del anuncio de la cabaña, el precio sorprendentemente asequible, el proceso de compra rápido y sencillo. Nada de eso había sido una coincidencia. Iris se encargó de que encontrara este lugar. Lawrence asintió. Tiene un don para estas cosas. Cuando el agente inmobiliario mencionó que una mujer embarazada buscaba una propiedad rural, Iris se aseguró de que el anuncio llegara a tus manos. Dijo que supo inmediatamente que tú eras la persona que Margaret había estado esperando. ¿Pero por qué? No me conocía. Nunca nos habíamos visto. No puedo responder a eso. Lawrence sacó otro documento de la carpeta. Lo que sí puedo decirte es que hay un componente adicional en tu compra. Margaret dejó un fondo fiduciario destinado a mantener la propiedad, cubrir los impuestos y sufragar las mejoras. Como compradora cualificada, ahora eres la beneficiaria de ese fideicomiso. Emma miró fijamente el papel que él le entregó, con las cifras borrosas por las lágrimas que le brotaron de repente. No era una fortuna, pero era suficiente. Suficiente para reparar la cabaña adecuadamente. Suficiente para vivir modestamente mientras decidía qué pasos dar a continuación. Suficiente para darle a su hijo un comienzo estable. Hay una cosa más. Lawrence metió la mano en su maletín y sacó un sobre sellado, amarillento por el paso del tiempo. Margaret dejó esto para quien finalmente comprara la cabaña según los términos del fideicomiso. Emma aceptó el sobre con manos temblorosas. Su nombre no aparecía en él, solo para el próximo cuidador, escrito con la letra característica de Margaret. El sello era de cera, con lo que parecía ser una ramita de hierbas impreso. Te dejaré leerlo en privado, dijo Lawrence, recogiendo sus cosas. Los documentos del fideicomiso requieren tu firma, pero pueden esperar. Llama a mi oficina cuando estés lista para discutir los detalles. Después de que él se marchara, Emma se quedó inmóvil en la mesa de la cocina. Los jilgueros revoloteaban entre las margaritas amarillas que ella había plantado con las semillas que Margaret había guardado. La cabaña crujía suavemente bajo el calor del verano. Una presencia viva que daba testimonio de ese momento. Finalmente rompió el sello y desplegó una sola página con la fluida letra de Margaret dirigida a quien viniera después. Si estás leyendo esto, has sido elegido no solo por mí, sino por aquello que entrelaza los hilos de nuestras vidas. Este lugar me salvó cuando no tenía nada. Me enseñó la fuerza, la paciencia y el propósito. Sus paredes albergan sabiduría y su jardín, curación. La llave que más necesitas no es la que abre esta puerta, sino comprender que algunos santuarios nos encuentran cuando más los necesitamos. Algunos legados eligen a sus portadores. Algunas heridas se convierten en fuentes de compasión. Cuida este lugar y él te cuidará a ti. Escucha su silencio. Aprende su lenguaje. Luego transmite sus dones a tu manera, como yo he hecho, con esperanza para tu viaje. Margaret Sullivan. Emma apretó la carta contra su corazón, sin cuestionarse ya la extraña resonancia que había sentido desde su llegada. No era casualidad ni coincidencia. Era una herencia, no solo de una propiedad, sino de un propósito.
La mañana de septiembre trajo consigo un aire fresco que anunciaba la llegada del otoño. Emma estaba sentada en la consulta del doctor Chen, con las manos cruzadas sobre su ya prominente vientre, esperando a que el médico regresara con los resultados de sus pruebas. La puerta se abrió y el doctor Chen entró con una tableta en la mano. Todo parece perfecto, Emma. La presión arterial es normal, los niveles de hierro son buenos, las medidas del bebé van por buen camino. Has hecho un excelente trabajo cuidándote. He tenido ayuda, dijo Emma, pensando en las infusiones de Margaret y las verduras frescas del huerto que había conseguido recuperar. Quedan 4 semanas para la fecha prevista del parto. La doctora Chen acercó una silla. ¿Has decidido cómo quieres dar a luz? El hospital de Burlington es excelente, pero está a 45 minutos en coche en buenas condiciones. Emma respiró hondo. Tenía intención de hablar contigo sobre eso. Estoy pensando en dar a luz en casa, en la cabaña. La doctora Chen arqueó ligeramente las cejas, pero mantuvo una expresión neutra. ¿Alguna razón en particular? He estado preparando la sala de partos de Margaret. De alguna manera, me parece lo correcto, como si ese fuera el lugar donde este bebé debe nacer. En lugar de la objeción que Emma esperaba, la doctora Chen asintió pensativa. Margaret asistió cientos de partos en esa habitación, incluido el mío. Tiene una energía especial, dijo mientras tocaba la pantalla de su tableta. Pero debo aconsejarte como tu médica. Los primeros embarazos pueden ser impredecibles. La cabaña está aislada, especialmente si cambia el tiempo. Entiendo los riesgos, dijo Emma, pero también entiendo lo que significa esa habitación, lo que Margaret construyó allí. He leído sus diarios, sus registros de partos. Me siento conectada con algo más grande que yo misma cuando estoy en ese espacio. El doctor Chen la estudió durante un largo momento. Suenas como ella, ya sabe, esa misma certeza tranquila. Dejó la tableta. No intentaré disuadirla, pero insisto en que tome algunas precauciones. Carolyn Wesley es una enfermera comadrona, titulada que vive en la ciudad. Si ella acepta atenderla y usted me permite estar de guardia como respaldo, apoyaré su decisión. Emma se sintió aliviada. Gracias. Eso significa mucho para mí. Margaret me perseguiría si no lo hiciera, dijo la doctora Chen con una sonrisa. Ahora, hablemos de los preparativos prácticos. De camino a casa, la mente de Emma bullía con las instrucciones y recomendaciones de la doctora Chen. La decisión le parecía trascendental, pero totalmente acertada. Su hijo vendría al mundo en el mismo espacio sagrado en el que Margaret había ayudado a tantos otros a comenzar sus vidas. En la cabaña, Emma se dirigió directamente a la sala de partos. Durante las últimas semanas, la había limpiado a fondo, había sustituido el viejo colchón de la cama de partos y había lavado y planchado las sábanas que había encontrado en los baúles de cedro. Los instrumentos de Margaret habían sido esterilizados, aunque Emma dudaba que se fueran a utilizar. Caroline traería equipo moderno. Aún así, quedaba mucho por preparar. Emma consultó los diarios de partos de Margaret y tomó nota de los suministros que se guardaban a mano para cada parto. Algunos eran prácticos, como toallas limpias, almohadillas térmicas o cubitos de hielo. Otros reflejaban el enfoque holístico de Margaret, hierbas específicas para preparar infusiones durante el parto, aceites esenciales para masajes, velas de cera de abeja para crear una iluminación suave. Mientras Emma hacía su lista, llamaron a la puerta principal. Abrió y se encontró a Iris con una gran cesta tejida en las manos. Pensé que a estas alturas ya estarías preparando el nido, dijo Iris, entrando en la casa. Toda madre necesita los suministros adecuados. La cesta contenía mantas de bebé tejidas a mano, gorritos y botitas, y debajo de ellos, una caja de madera con tapa abatible. Emma la reconoció inmediatamente por las fotos de los diarios de parto de Margaret. Su kit de emergencia, siempre preparado para cada parto. El kit de parto de Margaret. Emma respiró hondo y la abrió con cuidado. En su interior, los compartimentos tenían espacio para todo lo que una comadrona pudiera necesitar. Tijeras, pinzas, jeringas de pera, tinturas de hierbas. La mayoría de los espacios estaban ahora vacíos, ya que los suministros originales se habían utilizado o deteriorado hacía tiempo, pero la estructura permanecía intacta. Se ha utilizado en cientos de partos, dijo Iris, pasando un dedo por la madera desgastada. Margaret lo diseñó ella misma. Decía que cada herramienta debía tener su lugar, lista en un instante cuando se necesitara. Es perfecto, dijo Emma. Se lo enseñaré a Carolyn cuando venga mañana a nuestra consulta.
Las mujeres están reuniendo suministros, mencionó Iris casualmente. Es una tradición. Cuando alguien da a luz en casa, todas contribuyen con lo que pueden. Las mujeres. ¿Qué mujeres? Las que Margaret ayudó a traer al mundo. Sus madres, sus abuelas. Su círculo de cuidado se extiende por toda la comunidad. Iris sonrió ante la sorpresa de Emma. ¿Creías que ibas a hacer esto sola? Aquí las cosas no funcionan así. Esa noche, Emma comenzó a llenar el kit de parto de Margaret con los suministros modernos que le había recomendado el doctor Chen, cada uno en su compartimento correspondiente. Mientras trabajaba, sintió una profunda sensación de continuidad, con sus manos realizando los mismos preparativos que Margaret había hecho innumerables veces antes. Sobre el banco del taller yacía el móvil ya terminado, con los animales de madera tallados y lijados hasta quedar lisos, perfectamente equilibrados para girar con la más mínima brisa. Emma lo había terminado la semana anterior, con sus manos inexpertas, guiadas por el libro de patrones de Margaret. Colgaría sobre la cuna y sería lo primero que su hijo vería en este mundo. Ya casi estamos listos, le susurró a su hijo aún no nacido. Solo un poco más, respondió el bebé con una patada, un movimiento fuerte y saludable que hizo sonreír a Emma. Y al igual que la frágil elegancia de Margaret, este niño crecía robusto y vigoroso dentro de ella. Escribirían una nueva historia en este lugar, no para borrar la tragedia de Margaret, sino para honrar su legado trayendo la vida y la alegría que ella había ayudado a otros a encontrar de vuelta al lugar que una vez había conocido tanto dolor. El viento de octubre aullaba alrededor de los aleros de la cabaña, haciendo vibrar las ventanas en sus marcos. Emma iba de habitación en habitación, comprobando que todo estuviera seguro. El servicio meteorológico había emitido avisos sobre la llegada de una tormenta del noreste, pronosticando fuertes lluvias, vientos intensos y posibles cortes de electricidad en toda Nueva Inglaterra. Justo lo que necesitamos a menos de una semana de la fecha prevista para el parto, murmuró Emma a su vientre. El bebé respondió con una serie de patadas y giros que se habían vuelto familiares, activos por las tardes, como si se prepararan para su inminente encuentro. Carolyn, la comadrona, había ido a visitarla esa mañana antes de que empeorara el tiempo. Todo parece perfecto, le había asegurado a Emma. El bebé está en posición. Tu cuerpo está listo. Podría ser cualquier día. Se marchó a regañadientes, prometiendo volver tan pronto como Emma la llamara. Con tormenta o sin ella, Emma había pasado la tarde haciendo los últimos preparativos, llenando la bañera de agua por si la bomba del pozo se quedaba sin electricidad, colocando velas y linternas, y asegurándose de que su teléfono estuviera completamente cargado. La sala de partos estaba lista, provista de todo lo que la comadrona había recomendado, además de artículos de los diarios de Margaret que habían ayudado a madres en trabajo de parto a lo largo de generaciones. Al caer la noche, el viento se intensificó. La lluvia azotaba las ventanas en cortinas horizontales. Las luces parpadearon una vez, dos veces, y luego se apagaron por completo, sumiendo la cabaña en la oscuridad. Emma fue a tientas hasta el cajón de la cocina, donde guardaba los suministros de emergencia. Sus dedos se cerraron alrededor de la lámpara de huracán de Margaret, una robusta antigüedad de latón con una chimenea de cristal. La había llenado de aceite días antes, anticipándose a este momento. La mecha se encendió fácilmente, difundiendo un cálido resplandor dorado que ahuyentó la oscuridad. La lámpara había sido uno de los primeros descubrimientos de Emma en la cabaña, envuelta cuidadosamente en un paño y guardada en su uso durante muchos partos cuando fallaba la electricidad, ya que su luz constante reconfortaba a las mujeres en trabajo de parto. Ahora volvería a cumplir ese propósito. Emma llevó la lámpara a la sala principal y se acomodó en la mecedora. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de las robustas paredes de la cabaña se instaló una extraña calma. Se sentía extrañamente segura, como si las generaciones de mujeres que habían soportado tormentas en ese lugar le prestaran su fuerza colectiva. La primera contracción llegó justo después de medianoche, Adidas apretándole la parte baja de la espalda y envolviéndole el abdomen. Emma respiró como Caroline le había enseñado y luego buscó su teléfono para anotar la hora. No había servicio. La tormenta había interrumpido la recepción celular, tal como había sucedido durante su susto de parto prematuro. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba preparada. Una segunda contracción siguió 20 minutos después, y luego otra.
Emma se movió por la cabaña con una lámpara en la mano. El espacio familiar se transformó con su luz dorada y el estruendo de la tormenta. Las contracciones aumentaron gradualmente en intensidad y frecuencia, pero seguían siendo manejables. Al amanecer, se producían cada 7 minutos. Emma volvió a probar el teléfono. Seguía sin haber servicio. El teléfono fijo tampoco funcionaba. Afuera, la tormenta no había amainado. Más bien, se había intensificado. El camino de entrada sería imposible. Probablemente las carreteras estuvieran bloqueadas por árboles caídos. Solo estamos nosotros, le dijo a su bebé mientras se producía otra contracción. Pero no estamos solos. En realidad, no. Emma llevó la lámpara huracán a la sala de partos. Su luz iluminaba la madera pulida de la silla que Margaret había utilizado para innumerables partos. Las estanterías contenían todo lo que podría necesitar, ordenado según el metódico sistema de Margaret. Los diarios le servían de guía para cada etapa del parto a medida que las contracciones se intensificaban. Emma se encontró hablando con Margaret como si la antigua comadrona pudiera oírla de alguna manera a través de la división de los años y la muerte. Ahora mismo me vendrían bien tus manos firmes, murmuró entre respiraciones. La llama de la lámpara permanecía inquebrantable a pesar de la furia del viento, proyectando sombras danzantes en las paredes. En esas sombras, Emma casi creyó ver movimiento, la forma de una mujer con manos seguras y mandíbula decidida, moviéndose por la habitación con destreza, seguramente solo un truco de la luz y su mente adulta en trabajo de parto. Sin embargo, la imagen le proporcionaba consuelo en lugar de miedo. El dolor de las contracciones se convirtió en algo que había que superar en lugar de resistir. Cada oleada la acercaba más al encuentro con su hijo. Al mediodía, las contracciones eran cada 3 minutos. Emma se trasladó a la silla de parto, colocándose en la posición que describían los diarios de Margaret. La lámpara estaba sobre una mesita y su lado, con su luz constante y tranquilizadora frente al caos de la tormenta. Afuera, los árboles se doblaban bajo la embestida del viento. Adentro, otro tipo de tormenta se acercaba a su clímax, la antigua tormenta elemental del parto que había azotado los cuerpos de las mujeres desde el comienzo de la humanidad. En los momentos entre contracciones, Emma alcanzaba la lámpara, obteniendo fuerza de su cálido resplandor. Margaret había sostenido esta misma lámpara durante innumerables noches como esta, un faro de calma para las mujeres en sus momentos más vulnerables. Ahora volvía a cumplir esa función, conectando a Emma con ese linaje de mujeres que habían dado a luz en esta habitación, bajo este techo, guiadas por la misma luz constante. El tiempo perdió su significado a medida que el parto de Emma se intensificaba. La tormenta exterior se correspondía con sus ritmos internos, poderosas oleadas seguidas de breves momentos de relativa calma. La lluvia azotaba las ventanas, el viento sacudía la chimenea, y a pesar de todo, la lámpara de huracán ardía sin cesar, con una llama inquebrantable a pesar del caos. Emma se movía entre la silla de parto y la pequeña cuna, siguiendo los instintos de su cuerpo. Las contracciones se habían convertido en oleadas implacables, ahora con apenas 1 minuto de diferencia, cada una de ellas exigiéndole una rendición total. Respiraba como Carolyn le había enseñado, concentrándose en la lámpara de Margaret, cuando el dolor amenazaba con abrumarla. Ya está, no puedo hacerlo sola, jadeó cuando una contracción especialmente fuerte se apoderó de ella. Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando sintió un cambio claro, una presencia en la habitación, indefinible pero inconfundible. Una cálida corriente de aire le rozó la cara como si alguien pasara por allí. Aunque las ventanas estaban selladas contra la tormenta, Margaret, susurró Emma, medio delirante por el dolor y el agotamiento. No obtuvo respuesta, pero la sensación de compañía permaneció. Emma buscó el diario del parto de Margaret, que había colocado al alcance de la mano, y pasó a la parte sobre la transición, la fase más intensa del parto antes de comenzar a empujar. La transición trae dudas, había escrito Margaret. Todas las madres creen que no pueden continuar precisamente cuando están más cerca de conocer a su hijo. Este es el momento de recordarle su fuerza, de hacerla comprender que las mujeres han hecho esto desde el principio de los tiempos y que nunca está realmente sola. Como si respondiera a estas palabras, Emma sintió otra presencia entrar en el círculo de luz de la lámpara. Era su propia madre, que había fallecido cuando Emma estaba en la universidad. No físicamente, por supuesto, sino como un recuerdo tan vívido que parecía una visita.
su madre acariciándole el pelo durante una enfermedad infantil, murmurándole que todo iría bien. Entonces parecieron reunirse otras, mujeres a las que nunca había conocido, pero cuyas historias había leído en los diarios de Margaret. Mujeres que habían dado a luz en esa misma habitación, bajo ese mismo techo, guiadas por las mismas manos firmes. Su fuerza colectiva fluyó hacia Emma, una corriente invisible de fortaleza femenina que abarcaba generaciones. «No estoy sola», susurró Emma mientras se producía otra contracción. «No estamos solas». Las siguientes horas se difuminaron en una experiencia primitiva de dolor, esfuerzo y progreso gradual. Emma consultó el diario de Margaret cuando pudo concentrarse, siguiendo las cuidadosas instrucciones sobre cuándo cambiar de posición, cuándo descansar, cuándo empezar a empujar y cuándo la necesidad de empujar se volvía irresistible. Emma volvió a la silla de parto. La tormenta exterior había empezado a amainar, aunque la lluvia seguía golpeando con fuerza el techo. En el interior, otro tipo de tormenta alcanzaba su punto álgido. Con cada pujón, Emma sentía que el bebé descendía más. La presión era inmensa, la sensación indescriptible. Se agarró a los brazos de la silla, desgastados por las manos de innumerables mujeres, y empujó con todas sus fuerzas. «Margaret», gritó durante un breve descanso entre contracciones, «ayúdame a traer a este niño al mundo de forma segura». La llama de la lámpara se encendió de repente con más intensidad, bañando la habitación con una luz dorada. Una cálida brisa acarició el rostro empapado en sudor de Emma, aunque no había ninguna ventana abierta. Con la siguiente contracción, Emma empujó con renovada determinación. Sintió la cabeza del bebé coronar, ardiendo intensamente mientras los tejidos se estiraban hasta su límite. «Respira y saca la cabeza con suavidad», recordó del diario de Margaret. «Demasiada fuerza puede provocar desgarros», jadeó Emma, resistiendo la necesidad de empujar con fuerza y permitiendo que su cuerpo se estirara gradualmente. Con la siguiente contracción, la cabeza del bebé salió por completo. Emma extendió las manos temblorosas y sintió la milagrosa redondez del cráneo de su hijo. Un empujón más sacó los hombros y luego, en una ráfaga de líquido y alivio, todo el cuerpo se deslizó libremente hacia las manos expectantes de Emma. Una niña, perfecta y completa, con su pequeño pecho agitándose mientras tomaba su primera bocanada de aire y la soltaba como una ballena indignada. Emma levantó a su hija hasta su pecho, acunando el cuerpo cálido y húmedo contra su piel. Las lágrimas fluían libremente mientras se maravillaba de los diminutos dedos, la nariz de botón, el cabello oscuro pegado a la cabeza perfectamente formada. Con manos temblorosas, tomó las tijeras y las pinzas para el cordón umbilical del kit de parto de Margaret, siguiendo el diagrama que había memorizado de los diarios. Cortó el cordón y envolvió al bebé en una manta suave que había estado calentándose cerca de la estufa de leña. Cuando la tormenta del exterior finalmente amainó y se convirtió en una suave lluvia, Emma se trasladó a la pequeña cuna con su hija acunada contra ella. De debajo de la cuna, sacó una colcha hecha a mano que había descubierto semanas antes en uno de los baúles de cedro de Margaret. Una hermosa creación de círculos interconectados en tonos azules y verdes, con una pequeña etiqueta bordada para el próximo hijo de los Sullivan. Emma envolvió a su hija en esta colcha hecha por las manos de Margaret, décadas antes de que ninguna de las dos existiera. La tela parecía cargada de significado, un vínculo físico entre el pasado y el presente, entre la pérdida y la nueva vida. «Bienvenida al mundo, Grace», le susurró Emma a su hija, poniéndole el nombre de la hija que Margaret había perdido. «Tienes un gran legado que cumplir». Bajo la suave luz de la lámpara de Margaret, madre e hija descansaban juntas, completando el círculo. La luz del sol matutino se colaba por las ventanas recién lavadas, iluminando a Emma mientras amamantaba a su hija de 3 días. Había amainado ayer, dejando tras de sí un paisaje limpio y carreteras que poco a poco se iban haciendo transitables. Carolyn, la comadrona, había llegado al día siguiente del parto, tras recorrer a pie el último kilómetro cuando los árboles caídos bloqueaban la carretera. Había examinado minuciosamente tanto a la madre como al bebé, expresando su asombro y admiración por el exitoso parto en solitario de Emma. «Las dos estáis en perfecto estado de salud», había declarado. «Lo has hecho todo bien, Emma». Margaret estaría orgullosa. El doctor Chen vino ayer, trajo suministros y comprobó las constantes vitales de Grace.
Es preciosa, dijo, observando los ojos alertas de la recién nacida que seguían su rostro. Una auténtica Sullivan. Ahora, mientras Emma acomodaba a Grace contra su pecho, el ruido de un vehículo rompió la quietud de la mañana. Al mirar por la ventana, vio la camioneta de Iris circulando por el camino lleno de baches, seguida de varios otros coches. Grace terminó de mamar justo cuando llamaron a la puerta. Emma se arregló la ropa y fue a abrir, con la recién nacida bien sujeta en un brazo. Iris estaba en el porche, con los brazos cargados con una gran cesta cubierta con un paño a cuadros. Detrás de ella se había reunido un pequeño grupo: el doctor Chen, Amelia, de la biblioteca, Walter y su esposa, y varias mujeres que Emma reconocía del pueblo, pero de las que no sabía el nombre. «Espero que no molestemos», dijo Iris, con la mirada fija en el bebé. «Hemos venido a daros la bienvenida». ¿La bienvenida? Emma dio un paso atrás y les invitó a pasar. El grupo entró en fila, cada uno llevando algo: platos tapados, paquetes envueltos, flores, artículos hechos a mano. Se dispusieron en la sala principal, formando un semicírculo alrededor de Emma y Grace. «Es una tradición», explicó el doctor Chen. «Cuando nace un bebé en nuestra comunidad, especialmente uno que nace en casa, las mujeres se reúnen para dar la bienvenida al niño y apoyar a la madre». Iris dejó su cesta sobre la mesa de la cocina y levantó el paño para revelar una variedad de alimentos cuidadosamente preparados: caldos de huesos, guisos artísticos, panes recién horneados y tarros de conservas. «Para que recuperes fuerzas», dijo. «Los mismos alimentos que la comunidad le llevó a Margaret cuando se mudó aquí, aunque ella no tenía ningún bebé que amamantar». Una anciana que Emma no reconoció se adelantó, con sus manos nudosas sosteniendo una pequeña caja de madera. «Soy Elanena Jenkins. Margaret asistió el parto de mis 4 hijos en esta cabaña. La cuchara medicinal de mi madre está en esta caja. Es de plata de ley, ideal para medir tónicos. Margaret la usó para mis bebés. Ahora es para los tuyos». Uno por uno, los visitantes se acercaron, se presentaron y entregaron sus regalos. Cada uno tenía una historia sobre Margaret: partos en los que había asistido, enfermedades que había tratado, sabiduría que había compartido. A través de sus recuerdos, la presencia de Margaret llenó la cabaña con más intensidad que nunca. «No me había dado cuenta de lo mucho que significaba para tanta gente», dijo Emma, abrumada por la efusión. «Margaret fue el corazón de esta comunidad durante décadas», explicó Amelia. «Colocó una manta tejida a mano en la cuna. Cuando murió, perdimos nuestro centro. La cabaña, vacía durante los últimos años, parecía de alguna manera incorrecta, como una iglesia sin suministro. Y ahora vuelve a tener vida», añadió Iris, acariciando suavemente el cabello oscuro de Grace. El círculo continúa. La esposa de Walter, Mary, colocó una gran cesta tejida sobre la mesa. A diferencia de los demás regalos, no era nueva. El saus mostraba signos de antigüedad, aunque seguía siendo resistente y hermoso. «Esto es de parte de todos nosotros», explicó Mary. «Es la cesta de bienvenida tradicional que se pasa de madre en nuestra comunidad. Margaret la recibió cuando llegó aquí por primera vez, sola y necesitada de apoyo. La conservó, añadiéndole cosas a lo largo de los años, y se la dio a cada nueva madre que necesitaba cuidados especiales. Después de dar a luz a mi Thomas, me la dio a mí. La he guardado con cuidado, esperando el momento adecuado para pasarla a otra persona». La cesta contenía pequeños tesoros: un sonajero de plata, unos botines diminutos hechos a mano, un vestido de bautizo amarillento por el paso del tiempo, un diario con anotaciones de generaciones de madres que registraban los hitos de sus hijos. En el fondo había un sobre sellado con el nombre de Emma, escrito por Margaret. «Sabía que alguien vendría», susurró Emma, con lágrimas en los ojos. «Margaret creía en la continuidad», dijo Iris, «en los hilos que nos conectan a través del tiempo. Se preparó para ti mucho antes de que supieras que la necesitabas». Las mujeres se quedaron toda la tarde, turnándose para sostener a Grace mientras Emma descansaba. Compartieron historias de partos, consejos sobre la maternidad y la historia de la comunidad. Limpiaron la cabaña, prepararon comidas para los días siguientes y organizaron los regalos para el bebé. Durante todo ese tiempo, integraron a Emma en su círculo con naturalidad, como si siempre hubiera formado parte de él. Al caer la tarde y cuando las visitantes se disponían a marcharse, la doctora Chen se quedó atrás. «Ya sabes», dijo,
observando a Emma acostar a Grace en la cuna. Margaret siempre decía que este lugar tenía un propósito más allá de su vida, que estaba destinado a ser un santuario para las mujeres en transición, especialmente las madres. Me salvó, admitió Emma, cuando no tenía ningún otro lugar a donde ir. ¿Y ahora?, preguntó la doctora Chen. Emma miró alrededor de la cabaña. Ya no era un refugio temporal, sino un hogar impregnado de historia, propósito y conexión. Ahora es donde comienza nuestra historia, dijo, meciendo suavemente la cuna que había esperado décadas para este momento. Las hojas otoñales resplandecían con colores ardientes contra el cielo de octubre, mientras Emma caminaba por el sendero que iba del jardín a la cabaña. Grace estaba bien sujeta contra su pecho en un portabebés. Había pasado un año desde su llegada, un año de profunda transformación, desde una huida desesperada hasta un arraigo y un sentido de pertenencia. Grace, que ahora tenía casi 4 meses, gorjeaba alegremente. Sus ojos brillantes seguían el baile de las hojas. Tenía el mentón decidido de Margaret. Emma solía pensar en ello a menudo. Aunque todos en el pueblo decían que era la viva imagen de Emma, el jardín había dado frutos abundantes. Las semillas tradicionales de Margaret producían verduras con sabores que Emma nunca había probado en los productos comprados en la tienda. Había aprendido a enlatar y conservar, guiada por las detalladas notas de Margaret y las pacientes instrucciones de Iris. Las estanterías de la despensa estaban ahora llenas de tarros de tomates, judías y compota de manzana que les permitirían pasar el invierno. La cabaña también había cambiado. Ya no era el refugio desordenado que había encontrado Emma al llegar, sino un hogar bien ordenado que honraba las colecciones de Margaret y dejaba espacio para la nueva vida. La sala de partos seguía prácticamente igual que cuando Margaret la dejó, ahora restaurada a su propósito original, un espacio sagrado para traer vida al mundo. Se había corrido la voz sobre el exitoso parto sin asistencia de Emma. Las mujeres de los pueblos vecinos habían comenzado a buscarla, haciéndole preguntas sobre hierbas, embarazo y parto natural. Aunque Emma insistía en que no era comadrona, se encontró compartiendo la sabiduría de Margaret, indicando a las mujeres dónde encontrar recursos y a veces simplemente escuchando sus miedos. El doctor Chen le había sugerido que considerara la posibilidad de formarse como comadrona. «Tienes un don natural», le había dicho durante la última revisión de Grace, «y has heredado una gran cantidad de conocimientos de Margaret. La comunidad necesita a alguien como tú». Emma lo había estado considerando, leyendo los libros de texto que la doctora Chen le había prestado mientras Grace dormía la siesta. La idea de continuar el trabajo de Margaret, de utilizar la cabaña, como ella había hecho, como un lugar de curación y nuevos comienzos, le parecía acertada de una manera que nada en su vida anterior lo había sido jamás. Se detuvo al borde del claro donde se encontraba la cabaña, contemplando la escena. Walter la había ayudado a reemplazar los escalones del porche y a reparar el techo antes de que llegara el invierno. Las tablas grises desgastadas habían sido repintadas de un cálido color crema con persianas verdes que Emma había encontrado en el cobertizo y restaurado. El humo salía de la chimenea, donde un fuego esperaba para calentarlos después de su paseo. Al acercarse, Emma vio un coche aparcado en la entrada. El elegante sedán alemán de Michael desentonaba con el entorno rural, al igual que él, y su corazón dio un vuelco. Después de un año de silencio, ¿por qué ahora? Estaba sentado en los escalones del porche y se levantó torpemente cuando ella se acercó. Parecía más delgado, la ropa de ciudad le quedaba holgada y tenía ojeras. «Emma», dijo él, con la voz entrecortada y la mirada fija en el bebé. «¿Es esta Grace?», dijo Emma, cubriendo con una mano la espalda de su hija de forma protectora. «¿Cómo nos has encontrado?» «Tu madre. No quería decírmelo, pero la convencí de que tú debías tener la oportunidad de decidir si querías verme». Dio un paso adelante con cautela. «Pareces diferente, más fuerte». «Soy diferente», lo reconoció Emma. «¿Por qué estás aquí, Michael?» «Cometí un terrible error». Sus palabras salieron precipitadamente. «Dejar a nuestra hija». «He pasado un año intentando convencerme de que tomé la decisión correcta, pero me equivoqué. Estoy aquí para reparar el daño, para formar parte de vuestras vidas, si me lo permitís». En otro tiempo, esas palabras habrían sido una tristeza lejana por lo que podría haber sido. «Grace merece conocer a su padre», dijo finalmente. «Podemos llegar a un acuerdo, pero este es nuestro hogar, Michael. Nuestra vida está aquí ahora». El alivio inundó su rostro.
Puedo visitaros. Quizás ella pueda quedarse conmigo a veces en la ciudad cuando sea mayor. Tal vez. Por ahora, lo mejor sería que viniera aquí. Emma cambió a Grace al otro brazo. ¿Quieres cogerla? Mientras Michael acunaba torpemente a su hija, Emma los observaba con sentimientos encontrados. No sentía ningún deseo de resucitar la relación que pertenecía a una Emma diferente, una que había necesitado la validación de los demás para sentirse completa. Esta Emma, moldeada por el legado de Margaret y su propio viaje a través de la maternidad, se mantenía firme sobre sus propios cimientos. Más tarde, después de que Michael se marchara con la promesa de volver pronto, Emma se acomodó en la mecedora con elegancia. El letrero de madera que había tallado durante las últimas semanas de embarazo colgaba sobre la chimenea. Sullivan Margaret Cottage, decía con letras cuidadas, el nombre que había registrado oficialmente en los registros del condado. Ese era tu padre, le dijo a Grace. Formará parte de tu vida, pero de una manera diferente a la que yo imaginaba. Nos tendrás a los dos, aunque no juntos, y tú tienes algo más, el legado de Margaret, esta casa, esta comunidad. Afuera, los últimos rayos de sol se reflejaban en el atrapasol de vidrio tintado que Emma había encontrado en el taller de Margaret y colgado en la ventana orientada al este. Proyectaba prismas de color sobre el suelo, un puente arcoíris entre el pasado y el futuro. Emma mecía suavemente a su hija, sintiendo la continuidad de todo lo que había sucedido antes y todo lo que vendría después. Margaret había transformado una tragedia personal en el propósito de toda una vida. Emma honraría esa transformación continuándola a su manera, no borrando su pasado, sino construyendo sobre él, creando algo nuevo y hermoso a partir de lo que una vez se había roto. En esta cabaña había encontrado no solo un refugio, sino un santuario, no solo un escondite, sino un hogar, no solo un escape, sino un comienzo.